Hola, soy Uber López, asociado del área de solución de controversias de Bullard Hyatt Currah, y esta es la primera edición de What's New en arbitraje internacional. En los últimos años, diversos inversionistas canadienses presentaron arbitrajes de inversión en contra del Estado mexicano. Este incremento de casos se vio propiciado por el término del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés. Este tratado, que une a Estados Unidos, Canadá y México, fue reemplazado por el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio que vinculará a estos tres estados. El TEMEC entró en vigencia el 1 de julio del 2020. Sin embargo, los estados parte acordaron otorgar una ventana de 3 años a los inversionistas para que puedan presentar reclamaciones en base al NAFTA. Este plazo se termina el 1 de julio del 2023. Esta ventana de tiempo es especialmente relevante para los inversionistas canadienses, porque Canadá no suscribió el capítulo correspondiente a solución de controversias del TEMEC. ¿Qué implica esto? Que los inversionistas canadienses no podrán presentar reclamos en base a este tratado contra Estados Unidos ni México, y viceversa. Con ello, los inversionistas canadienses pueden presentar reclamaciones en base al NAFTA hasta el 1 de julio del 2023. Uno de los inversionistas canadienses que demandó a México es la empresa minera Gold Group, que presentó su solicitud de arbitraje ante el CIADI a inicios de marzo de este año. La controversia entre Gold Group y México se remonta al año 2006, fecha en la que Gold Group y Dina Resource suscribieron un contrato de opción que otorgaba a Gold Group el derecho de adquirir el 50% de participaciones en Dina México. Dina México es la empresa que tiene a su cargo el proyecto minero aurífero San José de Gracia. En 2011, Gold Group ejerció su derecho de opción, convirtiéndose en titular del 50% de participación en Dina México. Es en el marco de esta sociedad que surgen controversias entre Gold Group y Dina Resource, relacionada con la designación de directores y también con la emisión de participaciones que terminaron diluyendo el porcentaje de acciones. Debido a estas disputas, las compañías iniciaron procesos judiciales ante las Cortes Nacionales de México y de Estados Unidos, así como un arbitraje en virtud del convenio arbitral del contrato de opción. Es justamente en estos procesos judiciales que se llevaron ante las Cortes mexicanas que Gold Group alega que se habría incurrido en serias demoras, configurándose un supuesto de expropiación judicial y de denegación de justicia. El estándar de denegación de justicia ha sido analizado por varios tribunales arbitrales en los últimos años. Este estándar se configura cuando existe una negación de justicia o la violación de garantías procesales por parte de las cortes judiciales y administrativas de un Estado. El estándar de denegación de justicia se vulnera no cuando se le niega a un inversionista extranjero iniciar algún proceso o cuando se vulnera una garantía de debido proceso particular. Debe existir una afectación grave, que sea impropia y totalmente escandalosa del estándar procesal reconocido internacionalmente. Este estándar, que es sumamente elevado de alcanzar, responde a una razón muy sencilla. Los arbitrajes de inversión no son la segunda o tercera instancia para revisar decisiones judiciales de las Cortes Nacionales. El arbitraje de inversión está pensado para proteger al inversionista de afectaciones graves y sistemáticas ejercidas por los estados receptores. Tradicionalmente, el estándar de denegación de justicia fue entendido como parte del trato justo y equitativo que debían brindar los estados receptores a los inversionistas extranjeros. Sin embargo, los tratados de libre comercio y de protección de inversiones más modernos lo incluyen como un estándar específico dentro de las disposiciones. La jurisprudencia arbitral ha establecido asimismo una serie de situaciones que configuran un supuesto de denegación de justicia. Por ejemplo, cuando las Cortes emiten decisiones influenciadas por funcionarios estatales o mediadas por actos de corrupción de terceros.
Al respecto, el caso Petrobar versus Kirguistán es muy ilustrativo. En este caso, Petrobar obtuvo una sentencia judicial a su favor, que ordenaba a la empresa nacional KGM a pagarle los montos que le adeudaban en virtud de un contrato comercial que suscribieron mutuamente. Sin embargo, al día siguiente en el que la Corte ordenó que esta decisión se ejecutara, el viceprimer ministro de Kirguistán se comunicó con el presidente de la Corte, solicitándole que la sentencia no sea ejecutada, es decir, que se retrase la orden de pago que exigía que KGM, la empresa estatal, abone el monto adeudado a Petrobar. El tribunal arbitral en este caso determinó que había existido una denegación de justicia, debido a que la suspensión de la ejecución de la orden en contra de KGM determinó que esta empresa pueda declararse en quiebra y por tanto al final no le pague ni un centavo a Petrobar, a pesar de que existía una sentencia judicial firme que debió ser ejecutada. En ese caso, el tribunal arbitral determinó que cuando funcionarios del Estado intervienen o interfieren en la ejecución de una decisión judicial, se configura un supuesto de denegación de justicia que debe ser repudiada por el derecho internacional. Otro caso interesante es el segundo arbitraje entre Chevron y Texaco contra Ecuador. En este caso, los inversionistas se vieron involucrados en un proceso judicial en el cual el juez emitió una sentencia que al parecer fue redactada por un escritor fantasma, que no sería otro que el representante de la contraparte en el proceso judicial. Naturalmente, los inversionistas recurrieron a las Cortes de Apelación para revertir este fallo. Sin embargo, las Cortes determinaron la permanencia de esta decisión. En la instancia del arbitraje de inversión, el tribunal determinó que se había configurado una denegación de justicia. Principalmente, primero, porque los inversionistas no habían tenido acceso a un juez imparcial e independiente. Y segundo, porque las Cortes de Apelación, a pesar de que era evidente que la sentencia había sido emitida por un escritor fantasma, no revirtieron la sentencia. En ese sentido, falló en contra del Estado ecuatoriano y amparó los reclamos de los inversionistas. En el caso Lyon contra México, el inversionista fue condenado en una sentencia de primera instancia sin siquiera ser notificado, es decir, sin que tuviese la oportunidad de participar en el proceso judicial ante las Cortes Nacionales. Naturalmente, una vez más, el inversionista reclamó esta sentencia en las instancias superiores, en las Cortes de Apelación. Sin embargo, las Cortes de Apelación no revirtieron la sentencia y de hecho tampoco le permitieron presentar pruebas que eran fundamentales para probar que la primera decisión se emitió sin su participación. En este caso, el tribunal arbitral amparó el reclamo de denegación de justicia del inversionista al considerar, primero, que se había vulnerado los derechos de debido proceso al no notificarlo ni permitirle participar en el proceso judicial, y segundo, también se había vulnerado el derecho a defenderse en las instancias de apelación, debido a que no se le permitió presentar. Finalmente, un caso muy interesante es el de Flughafen Zürich contra Venezuela. Este es uno de los pocos casos en el que el tribunal arbitral otorgó un supuesto de denegación de justicia sustancial. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal ingresó a analizar el fondo de la decisión de las Cortes Judiciales e identificó, primero, que la Corte Judicial no había citado ninguna norma del ordenamiento jurídico de Venezuela. Segundo, que todos los argumentos que se habían presentado carecían de sentido y eran totalmente irrazonables. Y tercero, que había una clara parcialidad a favor del Estado venezolano para otorgarle la inversión que originalmente estaba de cargo del inversionista extranjero. En este caso, el tribunal arbitral estableció que si una decisión carece de fundamentación, también se configura una circunstancia de denegación de justicia. Estos casos demuestran que el estándar de denegación de justicia es sumamente alto. No basta que las Cortes Nacionales se equivoquen.
es necesario que incurran en una actuación totalmente impropia y escandalosa con respecto al estándar y las garantías de debido proceso reconocidas internacionalmente. Si Gold Group quiere tener éxito en el reclamo que acaba de presentar, será indispensable que supere este estándar.